Siempre alabamos al Señor porque Él manifiesta su gracia para con cada uno de nosotros y también en medio de nosotros. Hoy quiero que pensemos y que usted piense por un momento, ¿por qué ha decidido seguir a Cristo? Ese es el tema. ¿Por qué ha decidido seguir a Cristo? Tomar decisiones es uno de los retos que enfrentamos los seres humanos todos los días. Algunas decisiones son rutinarias, simples, y otras decisiones son de mucha importancia. Pero no hay peor decisión que la que no se toma. La indecisión siempre resulta en frustración y fracaso. Si usted tiene que tomar una decisión y no lo hace, usted va a sentirse frustrado y también fracasado. Algunas decisiones que tomamos nos permiten avanzar, madurar, pero otras decisiones que desafortunadamente tomemos nos llevan a retroceder. Todo depende de lo que nosotros elijamos. Las decisiones que tomamos son las que hacen lo que nosotros somos. Eso nos convierte en lo que nosotros somos. Y la que nos muestran esas decisiones, lo que podemos llegar a ser. A todos, Dios nos ha dado la libertad, el libre albedrío, para que cada uno de nosotros, usted y yo, tomemos la decisión que corresponde. Dios creó a Adán y Eva, pero no los amarró a él. Les dio la libertad para que tomaran decisiones. Les puso el árbol, les dijo, ustedes pueden comer de todo menos de ese. Pero si ustedes comen de ese árbol, el día que coman van a morir. Y ustedes saben la decisión que ellos tomaron. Una decisión que los llevó a la separación de Dios. Entre todas las decisiones que debemos tomar, debemos asegurarnos de una cosa, que la decisión que tomemos sea una decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo, independientemente de lo que otros hagan o de lo que otros digan. Independientemente de ellos, nosotros podemos decir, he decidido seguir a Cristo. La historia que leímos en el pasaje de Mateo, Mateo escuchó el llamado de Dios y decidió seguirlo, decidió seguir a Jesús. Y la primera cosa que Él nos enseña es que si usted le preguntara a Mateo por qué decidió a seguir a Cristo, Mateo le diría, porque Cristo me ha mostrado su misericordia. Y nosotros tomamos esa decisión de seguir al Señor, en primer lugar, porque el Señor nos ha mostrado misericordia. Cuando los fariseos empezaron a criticar a Jesús, porque más tarde Jesús estaba sentado con Mateo y con otros como él comiendo, y como lo criticaban, él les dijo a los fariseos, id pues y aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Jesús, al llamar a Mateo, estaba mostrando su misericordia. Y la misericordia de Cristo para con Mateo y para con nosotros se manifiesta en el llamamiento que Él le hizo. Ve, sígueme. Y la misericordia de Cristo, del Señor para con nosotros, es el llamamiento que en algún momento de nuestra vida Él nos hizo. Venga. Estamos aquí porque hemos recibido un llamamiento del Señor, un llamamiento para seguirle.
Mateo era un judío que trabajaba cobrando impuestos para los romanos y solamente podía tratarse perdón. Solamente podía tratarse con sus compañeros de trabajo porque los judíos los aborrecían, ya que ellos trabajaban para el Imperio Romano. Además, los publicanos, como se llamaban los cobradores de impuestos, tenían la fama de cobrar más de lo que debían cobrar para beneficiarse a ellos mismos. Una parte para Roma, otra parte para mí. Ese era el pensamiento de estos cobradores de impuestos. La ciudad en que trabajaba Mateo era la ciudad de Cafarnaúm, que estaba en la costa del mar de Galilea. En esta ciudad se había establecido un puesto de aduana y Mateo era uno de los oficiales que cobraba el impuesto. Pero Marcos nos dice algo muy interesante. Después Jesús volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. El Señor desafiando todas las costumbres de esa época, desafiando lo que pensaran, lo que podían pensar los fariseos, llama a un pecador, a Mateo. Y esa siempre ha sido la historia de Jesús. Él dijo, no he venido a llamar justos, sino he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Al leer el pasaje uno pensaría que el llamado de Mateo fue algo accidental. No, Jesús conocía a Mateo. Jesús tenía el don de la omnisciencia. Él es Dios, Él conocía el corazón. Pero también vio la necesidad de este hombre. Y por eso lo llama y le dice, ven, sígueme. Perdón. Eso nos enseña que no importa donde uno esté, en el trabajo, en la escuela, lejos o cerca, en un país extraño, donde quiera que estemos, el Señor puede estar llamándonos. Mateo, otra cosa que me llama la atención de esta historia es que Mateo no estaba buscando a Jesús. Fue Jesús quien fue a buscarlo. Y cuando lo encontró, le dijo, ve, sígueme. Y posiblemente, y lo más seguro, es que nosotros tampoco estábamos buscando a Jesús, sino que en un momento de nuestra vida, Jesús se presenta y nos llama. Ven, sígueme. Entonces, de esa manera el Señor muestra su misericordia. Muestra misericordia para con nosotros. Afuera de este lugar hay miles y miles de personas. Más tarde nos vamos a reunir aquí quizás 300 o más personas. Sin embargo, afuera miles y miles de personas que no tienen en cuenta a Dios. Sin embargo, nosotros estamos aquí. El Señor mostró su misericordia a Mateo con el perdón. Él nos muestra su misericordia dándonos el perdón. Mateo se sentía rechazado por la gente porque era el cobrador de impuestos. Pero de una manera maravillosa, el Señor lo llama y le dice, ven, sígueme. Y cuando Mateo recibió el perdón del Señor. También la misericordia del Señor se manifiesta en la vida de este hombre, en que lo aceptó. Dice la palabra que estaban en un banquete,
estaban en un banquete y allí en ese banquete estaban los compañeros de Mateo y allí estaba el Señor y el Señor se sentó con ellos a comer. Los aceptó tal cual eran. Él no empezó a poner requisitos, hagan esto o hagan lo otro. Se sentó con ellos y seguramente les exhortó y les predicó y los llevó al conocimiento de Dios, del Señor. Jesús mostró su aceptación para con ellos. Y Jesús muestra que nos ha aceptado, que Él nos recibe tal cual somos y tal cual venimos para Él. Así que queda claro que Jesús no llamó a Mateo para tener la aprobación de la gente, sino porque Mateo era la clase de persona que estaba necesitado de él y Jesús estaba dispuesto a darle ese sentido. En primer lugar, Jesús llamó a Mateo para mostrar su misericordia. Recuerde, Jesús nos ha llamado aquí, estamos hoy aquí, no por buenas personas, no por los cargos que tengamos, estamos aquí por la misericordia de Dios. En segundo lugar, la historia de Mateo nos enseña que el trabajo no da una satisfacción verdadera. Mateo tenía un excelente trabajo. Tenía una oficina con vista al mar de Galilea. Por eso dice la Escritura, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví sentado al banco de los tributos públicos. Él no estaba al intemperie, él estaba en su oficina. Y Jesús lo llamó desde allí. Esa clase de oficinas eran unas oficinas muy caras. Porque los publicanos como Mateo tenían un contrato con el Imperio Romano. Ellos debían recaudar cierta cantidad de impuestos y el resto para ellos. Entonces, en segundo lugar, nos damos cuenta que el trabajo no produce una verdadera satisfacción. Por eso cuando Mateo escuchó el llamado de Jesús, se levantó y le siguió. En tercer lugar, los amigos no producen, no nos dan una satisfacción verdadera. Mateo no tenía una vida social, no se podía tratar con todo el mundo porque era aborrecido, solamente se podía tratar con los que eran de su propia, podemos decir, de su propia calaña. Sus compañeros de trabajo eran extorsionadores y abusivos con los tributos públicos como él. Y por eso nos damos cuenta que Jesús invitó a ellos. Parece que Mateo sí era popular entre ese pequeño círculo de publicanos. Entonces nos damos cuenta también que las posesiones no nos dan una satisfacción ni nos hacen aceptos a nuestro Dios. Por eso el único que nos da un verdadero sentido de satisfacción y de tener algo es nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Usted quiere sentirse verdaderamente satisfecho? ¿Usted quiere sentirse verdaderamente realizado? Jesús es el único que puede llenar esos anhelos y esas necesidades nuestras. Mateo sabía que necesitaba algo. Y muchas veces nos damos cuenta que necesitamos algo más. Y ese algo más descubrió Mateo que era Jesús. Por eso, cuando Jesús le dijo, ven, sígueme,
se paró, dejó todo y siguió a Jesús. Hay una cuarta razón. Hemos decidido seguir a Jesús porque Jesús es el único que puede transformar nuestra vida. Puede transformarnos en personas agradecidas. La primera cosa que hizo Mateo después de haber llamado y aceptar a Cristo fue ofrecerle un gran banquete. Imagínense, lo invitó a comer a su casa. Lucas dice, y le vi, Mateo, le hizo un gran banquete en su casa. Mateo mostró agradecimiento para con el Señor. Mateo quería celebrar que solamente con Cristo había podido tener un nuevo comienzo. La gratitud, mis hermanos, dice una definición, es el sentimiento que experimenta una persona al estimar un favor o beneficio que alguien le ha concedido. Voy a leer esa definición otra vez. Gratitud es el sentimiento que experimenta una persona al estimar o valorar un favor o beneficio que ha recibido. Es el reconocimiento de algo que hemos recibido. Y nuestra gratitud al Señor es nuestro reconocimiento del maravilloso regalo que Él nos ha dado en nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos la misericordia de Dios, nos damos cuenta el inmenso amor que Él ha mostrado a nuestro favor. Por eso la palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor por nosotros. Al entregar a su Hijo Jesús, Dios muestra su amor por nosotros. Y sabe que por eso Jesús enseñaba, más buena cosa es dar que recibir. Esta semana, la semana pasada por ahí, creo que fue el jueves o el viernes, un empleado que ha trabajado con nosotros ya por 30 o 32 años, creo, 32 años, subió a mi oficina y me dijo, bueno, ya es el tiempo, me voy a retirar, voy a trabajar hasta el fin de este mes. Dije, bueno, César, muchas gracias, yo quiero darle las gracias por esos 32 años que usted ha trabajado en La Buena Semilla. Me conmovió. Me dijo, no, don Juan, usted no tiene que darme las gracias. La Buena Semilla no tiene que darme las gracias. Yo soy el que tengo que darle las gracias a La Buena Semilla. Porque durante estos 30 años yo he podido mantener mi casa, he educado a mis hijos y ahora ya son profesionales. Y por eso mis hijos me han pedido que me retire para ellos tomar cuenta. Agradecimiento. Ese es algo que el Señor quiere que nosotros experimentemos. Muchas veces en la Biblia dice de dar gracias. Ahora, ¿damos gracias al Señor por sus beneficios cada día, por las cosas más pequeñas, por su protección? Salimos de nuestros hogares y regresamos por la tarde en paz y en seguridad. Dormimos y nos levantamos y al día siguiente encontramos la provisión del Señor. Pero no solamente eso, lo más importante es que podemos disfrutar de la comunión con el Señor, de su gracia, de su perdón y de su vida abundante. Cristo transforma nuestras vidas, cambiándonos en personas humildes. Eso fue lo que hizo con Mateo. Tenía 2 nombres, Mateo y Leví. Fue más conocido por el nombre de Mateo
Y cuando los Marcos y Lucas lo mencionan, usan el nombre Leví. Pero Mateo era el recaudador de impuestos. Y en el evangelio que él escribió, no quiso maquillar su nombre. Mateo, el recaudador de impuestos. Eso se llama humildad. Y luego dice que él hizo un gran banquete en su casa. Lucas dice Leví, pero Mateo se refiere a él mismo como Mateo, el recaudador de impuestos. También el Señor puede cambiarnos en personas útiles para nuestros semejantes, útiles para nuestra familia, útiles para los que nos rodean, útiles para la iglesia, para la obra del Señor. Jesús transformó a Mateo de un publicano, de un recaudador de impuestos tramposo, lo convirtió en un predicador del evangelio. Jesús transformó a Mateo de ser un servidor de Roma, para servirle al Rey de Reyes. Mateo fue provechoso para la obra del Señor durante todo su ministerio. Y Dios le dio el privilegio de él escribir ese evangelio que nosotros leemos de Mateo, el evangelio según San Mateo. Entonces, tengan en cuenta esto, mis queridos hermanos. ¿Por qué hemos decidido seguir a Cristo? Yo digo, he decidido seguir a Cristo porque me ha mostrado su misericordia. He decidido seguir a Cristo porque solamente Él me ofrece una satisfacción verdadera. Y he decidido seguir a Cristo porque Cristo transforma mi vida. Y yo quiero que ustedes se pongan de pie y lo repitan, puestos en pie. Y usted diga, he decidido seguir a Cristo porque me ha mostrado su misericordia. He decidido seguir a Cristo porque Cristo ofrece satisfacción verdadera. Y por último, he decidido seguir a Cristo porque Cristo puede transformar mi vida. Entonces, la pregunta que yo les dejo en esta mañana, ¿ha decidido usted seguir a Cristo? Cueste lo que cueste. Vamos a orar. Tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es la alabanza. Y al pensar en eso que tú has hecho por nosotros, Señor, solamente podemos decirte gracias. No lo merecemos, no somos dignos, pero tu inmenso amor y tu gran misericordia nos han alcanzado. Por eso te adoramos, Jesús. Cantemos ese coro. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelva atrás, no vuelva atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás.
cruz delante, el mundo atrás. Ay, aunque atrás, no vuelvo atrás. Y aunque nadie me acompañe, y aunque nadie me acompañe, y aunque nadie me acompañe, le seguiré, le seguiré. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, aunque nadie me acompañe. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Dígalo así: he decidido seguir a Cristo. Duro. No vuelvo atrás, aunque nadie me acompañe. Mis hermanos, que Dios les bendiga.